Hola, ¿qué tal, familia? Nos encontramos en un episodio más de Conversando con Cepeda. Esta vez con Eliezer Arriaga. Por Eliezer ustedes no lo van a conocer. Lo van a conocer por Arriaga a través de... Puede ser que lo hayan visto en sus redes sociales. Muy seguro que sí. La Pesca de Arriaga. Hola. Ahí sí, síganos siguiendo en La Pesca de Arriaga. Entró en personaje. Entró el hombre. Yo no lo conozco. Mis compañeros quizás sí lo conocen. Muchos de ustedes que nos están viendo tal vez también lo conozcan, pero yo quiero saber de usted sus inicios, quién es, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica, todo. Yo quiero saber todo. Bueno, lo que usted me permita conocer. Bueno, le voy a permitir muchas cosas. Porque a nivel de emprendimiento tengo mucho tiempo en el área. Sí, pero no quiero ir a eso. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Vámonos con el origen. ¿De dónde viene el Arriaga? génesis. Arriaga viene desde su inicio, desde joven, muy proactivo. Trabajaba con mi papá. Sí, pero tampoco se me venga a poner como viejo. Así no. No me ponga a poner tan mayor. Pues vamos entonces. Desde hace un tiempo. Ok. Así. Hace un tiempecito. Un tiempecito empezamos con el emprendimiento. Inicié en el área de los colmados con mi papá, muy proactivo. Es decir, yo tenía la comodidad de mi casa, de estar durmiendo en mi casa porque era un niño. Y a mí me encantaba dormir con mi papá. Incluso los otros días entendí que era un sacrificio para él, el yo ir a dormir para allá, porque su cama, él dormía en el colmado, su cama tenía 2 colchones. Entonces, esos 2 colchones, yo entendía que había uno para cuando yo iba. Okay. Y era para poder amortiguar la línea de hierro, porque era una cama sándwich. Son cosas que uno aprende. Y entonces... Y se le marcaban la barra así mismo en la espalda. Se le marcaban la barra en la espalda. Pero a raíz del amor y de que él sabe que yo quería estar con él, de que yo quería levantarme temprano y ir al mercado, de que yo quería siempre estar ahí con él, él hacía ese sacrificio y me daba ese colchón a mí para yo, y yo era feliz ahí. ¿Se puede decir que esa es la raíz de que usted decide emprender y de ser tan exitoso, se puede decir, en los negocios? Viene en parte de ¿Qué influyó fuera de eso? Mi papá. Lo que era mi papá. Lo que es. O sea, su papá influyó prácticamente el 100% de todo. Al 100. Sí, te puedo decir el 100. Porque lo que era, porque no está aquí, pero lo que es, sí está aquí conmigo. Es lo que sí me da ese tesoro, lo que guardo. A veces yo pienso y digo, ¿cómo lo haría? Usted viene siendo como quien dice la cosecha de la siembra que él, sí, que él mi dejó. papá era empático, comerciante, le gustaba hacer múltiples negocios. Yo me recuerdo que en esa época, donde no había muchos libros, es decir, habían libros, pero no sé, en esa época no se utilizaba tanto. No se nutría, no se podía nutrir mucho. No teníamos tanto acceso a la lectura como la tenemos ahora. Y mi papá tenía un libro, El rinoceronte, que yo lo veía, ese libro, y lo veía siempre ahí. Y después que él parte, yo digo, y empiezo a leer el libro, y digo, wow, pero mi papá, encima de que era emprendedor, él se educaba en el área del emprendimiento. Tiraba su paginita para la izquierda para que los negocios le salieran bien. Tiraba su paginita, tiraba su cosita, tú sabes. Entonces, ahí empieza lo que era parte del emprendimiento, lo que era parte de la proactividad, lo que era parte de yo querer ayudarlo a él. En resumen, ese vino siendo como su centro. El centro. ¿Cómo usted inicia saliendo de un negocio colmado, se puede decir? ¿Cómo usted cambia a la pescadería? Bueno. Son negocios que no van de la mano. ¿Inició con la pescadería o cómo? Porque sé que tiene otros negocios. Hay una historia ahí, hay una historia. Disculpe, después que usted salió del colmado, ¿hubo otro negocio antes de que usted llegue a la pescadería? Claro. Ahí tuvimos un negocio de empanada. Vendíamos empanadas en el Sancho Sama.
teníamos una taquería también en el Ensanche Sama. También tenemos ruta de ranchera. Sí, yo tenía esos negocios y delegaba esos negocios. En ese tiempo, en el Ensanche Sama, era un momento muy fértil donde había mucho flujo de efectivo, la gente compraba mucho, los negocios se daban buenísimos. Y yo personalmente estudiaba en AP como administrador de empresa. ¿Terminó la carrera? No la terminé, hice solamente 2 años, porque hubo una situación que iba a salir del país, pero por cosa de la pareja que de ese momento no se dio el caso. Pero nada, continuamos con el emprendimiento, al cual yo siempre tomé acción. Mi papá, no, que te pago la universidad. Digo, no, tranquilo, yo estoy produciendo para eso. Sí, pero también uno tiene que tener una muy buena mentalidad para uno trabajar y estudiar y encima emprender. Sí, porque trabajar, emprender, estudiar no es lo mismo, aunque ustedes quieran verlo igual. Exacto, resulta algo muy agotador para muchas personas. Los que estudiamos y trabajamos nos cuesta, pero lo hacemos. Sí, es costoso. ¿Por qué? Porque te abarca el tiempo completo, pero tú tienes ese sueño, tú tienes ese deseo de crecer, de poseer también. Mira, quiero tal vehículo, quiero tal. Sí, tú enfocas tu emprendimiento a lo que tú quieres que llegue a tu vida y cambia tu moneda. Porque en ese momento mi moneda cambió. Sí, pero es como un arma de doble filo. Porque decir el deseo de yo poseer, de yo tener, varía mucho de cómo uno como persona lo diga. Porque, por ejemplo, en su momento no simplemente era poseer, no era tener, sino crecer. ¿Tenía familia en ese momento? En ese momento no. Era joven. Soy joven, pero en ese momento no tenía responsabilidad. Esa es la palabra. Por eso te hablo del poseer. Porque ya cuando tú eres un emprendedor de 17 años, tú lo que dices, bueno, yo tengo un Golf, quiero un tipo R. Exacto. ¿Por qué? Porque no tengo un compromiso y veo flujo de efectivo, tengo amigos, tengo una vida. Después que adquirió las responsabilidades, ¿fue con la misma hambre? La misma hambre siempre tuve. Pero ¿O fue más fuerte? Siempre tuvo la misma, porque ahí está el factor, lo que la palabra resiliencia. ¿Sabes? En ciertos negocios me caía, en otros negocios me iba muy bien, porque hay una etapa del emprendimiento que es donde tú inviertes para no perder. Y hay otra donde tú inviertes para ganar. ¿Eso lo da la experiencia? Eso lo da la experiencia. ¿Cómo se logra eso? Y lo que tú quieres. ¿Cayendo? ¿O cómo? Cayendo, levantándote, educándote. Porque cada caída que tú tienes en un negocio te educa cada vez. Sí, cada fracaso que tú pasas, la gente lo cuantifica como un fracaso, ¿sabes? Pero es una materia, ¿sabes? Sí. Es una materia aprendida. Entonces, eso sí me construyó como persona. Y yo empecé a cambiar. Antes yo decía, bueno, yo me voy a meter en una tienda y voy a comprar ropa de cantidades. Mira, no me gusta la marca Sergio Valente, bueno, lo que sea Sergio Valente. Me gusta Salvatore Ferragamo, vamos a comprar Ferragamo. Pero cuando ya yo llego a un punto familiar, yo llego a un punto ya que ya valoro y no aprecio, en el sentido de que las cosas son más de valor. Me nace mi niño, ya ahora es cuidar a mi niño, darle su educación que amerita, ¿sabes? Ya entonces ya las cosas cambian y puede ver y hacer las cosas de una manera diferente. Ya cambia totalmente. El objetivo es más centrado. Ya tú no piensas en ti, ya tú piensas en un grupo, ya tú no dices yo, ya tú dices nosotros, ¿sabes? Entonces ya hay cambio, porque ya va dentro del valor que tú vas adquiriendo como emprendedor y ya tú desenfocas en el deseo de poseer en cierto nivel, ¿sabes? En poseer cosas materiales, sino que poseer bienestar para ti, bienestar para tu familia, ya entra en una parte más bonita. ¿Tuvo apoyo de sus familiares en ese momento para hacer lo que quería? Tengo entendido que no es solamente el negocio de la pesca,
sino que tiene otros que fueron primero antes de ese, los mariscos, antes que los mariscos. ¿Cuál es? Claro. Ahí estaba Natel, que era un negocio de empanadas y suplíamos a los colegios de empanadas. Nateli se llamaba. Sí, surgió el nombre porque yo tenía un negocio cuando estudiaba en AP, que era una cafetería, era un negocio para vender empanadas a los colegios. Pero ¿qué pasa? Que surge que al final del ciclo, de escolar, yo tenía un intervalo de 2 a 3 meses de trabajo. Sí, un mes duro. Pero teníamos efectivo para eso, porque no tenemos responsabilidad. Y en la pareja de ese entonces me hace una propuesta, me dice, pero vamos a poner, en vez de hacerlo en los colegios, vamos a poner una cafetería, que esa cafetería supla, sea de empanada. Es decir, lo que tú haces, pero que tú se lo vendas a otro tipo de público. Hace mucho sentido. Entonces yo... Ahí es que prende, voy por ahí. Digo, toma el riesgo, imagino. Vámonos aquí, entonces tú da la idea, nos ponemos a trabajar, entonces el proyecto, el nombre de ella, el nombre mío, lo unificamos y salió el centro de empanadas Natel. ¿Cómo cae ese negocio? Discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué tanto valor tiene el uno ser arriesgado en los negocios? Es un factor importante, muy importante. ¿Qué tanto? ¿Cómo qué porcentaje a tú nivel le das? de por ciento? Sí. Yo diría que el 100%. El 100%. Sí, te digo por qué. Porque tú puedes tener una idea muy bonita, una idea excelente. Y si tú no la pones en marcha, esa idea se te va de la mano. Sí, es decir, tiene tiempo de caducidad. ¿Por qué? Porque llega un momento que tú dices, pero tuviste el proyecto porque otra gente lo pensó, lo accionó y tú dijiste, pero mira, llega todo un momento que tú dices, pero mira la idea que yo tenía en la mente, ¿sabes? Pero sí, no la accionaste en el momento. Por eso yo aprendí ya en esta etapa de mi vida a nivel de negocio, que yo empiezo los negocios, me llegó algo a la idea, yo vengo aquí, hago un Canva, cuáles son los socios que necesito, cuál es mi nicho de mercado. ¿Ha tenido problemas a nivel de sociedad? Sí, he tenido problemas. En el ensanche Osama, yo tenía un negocio que se llamaba Embutido Osama. Ahí, un negocio muy bonito. Tuve mucha experiencia. Pero pasó una situación que me sobreendeudé porque tenía un colega, tenía un suplidor. Y el suplidor era no era muy organizado a nivel financiero, pero no era porque él lo gastaba para él, sino que él era donaba. Muy dadivoso. Muy dadivoso. Sí, él era dadivoso. Pero las donaciones de él no eran donaciones incómodas, sino voy a poner una iglesia porque hay un pastor que no la tiene. Entonces, él era muy así. Muy exagerado. Sí, él ponía iglesia. No se medía. Él no se medía. Él, si fulano necesitaba un negocio, él tenía que ponérselo, se lo ponía. ¿Sabes? No tenía... Aún así, como quien dice, arriesgando el capital el capital de él, él hacía por otros. Entonces, él nunca en mi vida me gustado. Siempre aprendí primero a tener palabras. Eso es lo que el pobre tenemos. Sí, la palabra, y después dinero. La palabra te lleva el dinero. Así, ese es tu capital que tienes. Entonces, le pasó una situación y él tenía que salir del país porque tenía mucha deuda. Él entendió que esa era su salida y yo tenía una factura de 60,000 pesos en esa época de él. Y esa factura, él la necesitaba rápido, pero como yo no tenía experiencia de coger préstamos, pues no tenía esa necesidad, yo le dije, bueno, mira, el dinero está en facturas, está aquí en inventario, pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces yo tengo un pana que él te presta y yo te lo traigo. Pero yo usted es buena gente, fulano te va a prestar, ven. Yo sirvo de garante, ese es mi amigo, es el que me suple, él también económicamente no va a quedar mal. Y ahí vino el problema. ¿Y qué tan favorable es eso de tomar prestado cuando tú estás iniciando un negocio? Eso es relativo.
eso es relativo lo del préstamo, porque hay un apalancamiento cuando ya tú sabes que algo te funciona. ¿Algo te funciona? Hago un apalancamiento. Un ¿Sabes? ejemplo, ¿tú le recomendarías a un nuevo emprendedor tomar un préstamo para iniciar un negocio? Iniciarlo desde cero. Bueno, prácticamente así, Desde porque cero no. entiendo que Ese es el error que muchos emprendedores cometen, que toman préstamos para emprender y realmente lo no es lo lógico más favorable. no es lo ¿no? más, no Desde es lo más cero no. favorable. Yo veo que mi negocio funciona. Analizo mi métrica y veo el nivel de crecimiento de mi negocio. Veo qué le hace falta. También el crecimiento, disculpe, de los negocios va dependiendo del amor, el empeño que uno le ponga a. Eso viene aparte, es otro capital. El capital emocional que tú le impregnas a tu negocio. Cuando suceden estas cosas, ¿cómo llega al tema de los quesos, verdad? Y lo dulce, ¿cómo llega ahí? Llego con lo embutido. Primero pongo embutido Sama. Embutido Sama fue donde me endeudé mucho porque por buena gente. Por buena gente. O por querer cumplir Sí. con el compañero. Y entonces ahí me endeudo a un módico 20% de 60,000, que el negocio no tenía la capacidad todavía de por producir el eso. tiempo que tenía. Era muy nuevo De para producir. producir eso. Entonces eso me llevó a esa esfera, a esa espiral, donde un préstamo me llevó al otro, otro préstamo me llevó al otro. ¿Cómo salió de ahí? Salí de ahí con... Eso también bonito. Yo dije, bueno, cuando vamos a hablar de derecho, ¿con quién tenemos que hablar? Los Con abogados. los abogados. Claro. Yo tengo problemas financieros, ¿a quién necesito? A un financiero. Exacto. Empecé a buscarlo en las redes, conseguí uno. La persona llega, el asesor financiero, él creía, el negocio era pequeño y él creía que la parte de atrás esa era mi oficina, porque yo estoy contratando a un financiero, pero no era el baño, porque el negocio no era eso ahí, estaba muy pequeño. Yo imagino ¿qué impresión se llevó él al momento de ver eso? Él se paró, me dijo, ¿cómo así? Me dijo, vamos para la oficina. Digo, no hay oficina. No hay oficina. Si entramos para allá, el baño que está ahí. Es el baño, tú traes si tú vas a hacer otra cosa. Entonces ahí viene el caso que él me dice, como que le llama la atención, como que una persona de este nivel llamando a una gente un asesor financiero, ¿qué pasa? Y él me dijo, mira, de primera mano yo entro con 10,000 pesos en esa época. Y yo digo, bueno, eso es lo único que tengo. Entro. Lo único que tengo, entro. Claro. Porque necesito una asesoría. Y pago una asesoría financiera. ¿Qué sale de beneficioso en eso? Que yo tenía muchos compromisos financieros y él me lo empieza a organizar. Y empieza a leer, mira, ese te puede embargar. Ese te puede embargar. Ese documento está un poquito incómodo. Ese está atrasado. Entonces, me organizó esa línea de pago. Hicimos un lobismo donde esas personas, donde él me dijo, tengo varias frases que son de él, de su autoría, que a su tiempo se maduran las uvas y la gente paga o con dinero o dando la cara. Y entonces ahí nosotros salimos, hicimos un lobismo, fuimos a diferentes sitios. A mi hermano que lo ayudó a organizarse con cada persona. Soy insolvente económicamente. Si te pago a este tiempo, entonces me voy a descapitalizar. Entonces no tendremos ni una cosa ni la otra. Y cómo teniendo todos esos problemas decide, a pesar de todo eso, fue que pudo invertir en ese negocio. En ese negocio lo que hicimos fue que hicimos un trabajo. Primero fue el trabajo de que el negocio se pusiera grande. Exacto. Vendía muy bien, pero al final yo ganaba como un empleado normal. A pesar de todas las deudas. A pesar de todas las deudas, ganaba como un empleado normal. O sea, el negocio le cubría prácticamente las deudas. Las deudas, yo ganaba como 6,000 o 7,000 pesos. Entonces, ¿cómo usted se hacía para reinvertirle al negocio? Ahí era el problema. Entonces, cuando yo tenía que pagar, me quedaba capitalizado y había muchos baches en el negocio. Decía, mira, decía mucho que no, decía mucho esto. Pero cuando organizamos eso, lo que hicimos fue que
nos fuimos en línea. Y la gente decía así, bueno, te voy a ceder 15 días, te voy a ceder 20 días. Le fueron dando espacio. Tú eres un cliente bueno, te voy a ceder tal cantidad. Entonces nosotros pudimos agendar esa carpeta y ir montando esos préstamos. Llegó a un nivel donde uno de ellos hizo un embargo. Wow. Hizo un embargo. Sí, él me dijo, mira, Entonces cuando él vio el asunto, él dijo, bueno, yo voy a negociar con el pana, voy a hacer un embargo. Hizo el embargo y entonces ahí para que el negocio no se embargara, tuve que hacer una negociación. ¿Cuál fue esa con negociación? El deudor. Y el deudor fue, si te cuento de eso, pero eso son cosas muy personales y son de amigos. A nivel de negocio, los amigos son amigos y tus negocios son tus negocios. Así es. ¿Sabes? Hay amigos que tienen una intención disfrazada y al final eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que sí me llevó a la situación que yo perdí el negocio. Pero ¿cómo lo hice? Bueno, quiero 1%. Ahí me puso a firmar un manuscrito que también tiene una fuerza legal como un documento. Que le digo también a nuestros hermosos emprendedores, cuando ustedes vayan a firmar un documento, es mejor llevárselo a un abogado, a un conocido. Léanlo primero y después que ustedes lo lean, que en realidad ustedes sepan cuál es la consecuencia que hay detrás de ese contrato. Entonces ustedes proceden a firmarlo, no firmen cosas a lo loco y no se pongan en esa situación de firmar cosas a lo loco. Les habla la voz de la experiencia. Entonces caíste en el gancho. Un manuscrito. Oye, un manuscrito donde lo hicimos en un cuaderno y en ese cuaderno yo filmaba y él filmaba como un ejemplo de un contrato. Donde el manuscrito en ese momento también, cuando fuimos a fiscalía, actualizado. No, pasó como válido, como prueba de una sociedad, ¿sabes? Es decir, después ese fiscal que pasó eso, en ese fiscal, después pasó una situación que ese fiscal extorsionaba a una persona y esa persona mató a ese fiscal. Se fue a más. Se fue a más, pero fue en otro caso y salió en la prensa y todo eso. Entonces, ¿cómo llegamos a lo de la pescadería? Le voy a dar rapidito el embutido para llegar a la pescadería. Entonces, embutido, ponemos ese negocio allá, yo vendo acciones, yo digo, bueno, mi asesor me dice a mí, vende, está bien, cédele un 40%, ¿verdad? Wow. Cédele un 40%. Le cedí un 40%. Entonces, el 40% se lo cedo y también le vendo una parte. Es decir, le doy las acciones y encima de eso, él me da capital. Entonces, con ese capital, entonces yo me capitalizo. Entonces, después yo agarro y vendo, pongo a la venta el 60% con un socio de mayor cuantía que el que me estafó en ese momento. Entonces, ¿tú quieres el negocio completo? O quiere asociarte con una gente de mayor cuantía. Entonces él tuvo que negociar con la gente de la mayor cuantía. Ahí terminé yo con una utilidad de 200,000 pesos, donde en ese momento leí unos libros de empezar de nuevo y ahí vi valor. Dije, ¿cómo empiezo? Empiezo aquí mismo en el Sancho Sama porque la gente me conoce, o me voy cerca de mi hijo, donde yo emprendo y estoy cerca de mi hijo. Donde puede hacer lo que, como quien dice, fue lo que hicieron con usted. Sí, y ahí fui y me fui donde vine por aquí a la zona. Y en la zona, ¿qué pasa? Que en el momento que yo llego, 2, 3 meses. Tengo entendido que estaban construyendo. Empiezan a construir allá. Yo vendo 5,000, 7,000 pesos allá abajo. Y yo vengo veo el abogado de allá, vio que el negocio se veía fluyendo y había una persona de un centro de embutido, de un mercado, que quería el local y me hicieron la vida imposible. Hasta la luz me la robaron. Oye, el residencial me robó hasta la luz. Un día yo me di cuenta de eso y dije, wow, papá Dios, la luz me lleva como de 15,000 y pico. Pero a pesar de que estaban construyendo, eso le fue bien para que pudiera lograr lo que hoy en día tiene. Increíble. Porque yo veo que desde allá adelante está señalizado, incluso vi hasta un carrito, sí, una franquicia,
y veo que está todo señalizado hasta llegar aquí. Ahora vamos a poner el heteroide. ¿Cuántos carritos de esos usted tiene distribuidos? Vamos a hacer la cronología rapidito. Ok. Un heteroide. Producción me está haciendo más señal que la DGC. Entonces, Fluya. ahí se va. Ahí viene que yo vendo 35 unidades de bolitas. De esas 35 unidades de bolitas pasa 500, Wow. ganándole 15 pesos a cada una. Donde también yo digo, bueno, el domingo no quiero trabajar en el negocio, déjame yo poner una ruta en la calle para cubrir lo que gano en el negocio y así dedicárselo a Dios, dedicárselo a mi familia. Y ahí surge una ruta de la calle donde yo empiezo a vender 1000 bolitas más, ganándole 10 pesos. Ahí las finanzas hicieron así, mira, Se y se dispararon. Y después se preguntan cómo el otro lo hizo. Ahí se dispararon. Yo tenía que ir a la 100 de estrella todos los días en un motor. A veces tenía que esperar que el queso lo terminara de hacer. Tremendo, pero al final. ¿Y los mariscos? ¿Cómo fue Y eso? entonces los mariscos vienen, yo me siento con mi niño y estamos trabajando con la parte digital, estamos viendo cosas digitales. Y mi niño me dice, yo estoy saliendo mucho con él, ya yo tengo un buen ahorro, me siento... No, tiene el niño tranquilo, papi, ¿qué es lo que tú quieres? Papi, ¿qué es Vamos, lo que tú quieres? Y el niño, te lo ganaste, vámonos. mi niño me dice, papi, yo quiero ver cómo tú haces un negocio desde cero. Me dice mi niño. Wow, qué reto. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a trabajarlo. ¿Qué tú quieres? En ese momento teníamos la pesca, pero nueva, con una persona ahí. Es decir, de un negocio nuevo para no tener el local cerrado. Exacto. Y yo le dije, bueno, pues vamos a coger ese negocio, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo con lo ¿Trabaja que con usted, su hijo? ¿Qué edad tiene? Sí, él trabaja en la parte digital. Él tiene 15 años, pero también le gusta la pelota. Tiene un concepto, tiene un proyecto bien bonito en la pelota y en la parte de esa área que es lo que le gusta. Entonces, ahí viene donde nosotros empezamos a trabajar la pesca. El primer video mío que salgo yo con una receta supliéndole un salpicón en vaso a una persona. En ese momento, nadie estaba trabajando con salpicón en vaso. ¿Qué tiempo tiene trabajando sus redes sociales? Porque está jugosita. Bueno, las redes sociales. Sí, tiene muchos seguidores. Esas redes sociales. ¿Qué tiempo tiene? La que tenemos ahora, tenemos como 5 meses contando. ¿Le ha dado brega a subirla? Primero, la primera no. La primera. Se la tumbaron. Subió solita. Subió Orgánica. sola. La gente venía de todos los sitios y eso era una locura. A las 3 de la mañana me llamaban. Yo voy para allá a buscar salpicón. Y digo, ¿dónde tú estás? Tú por lo menos tienes que estar en Suiza porque tú entiendas que es un horario de trabajo. Claro. ¿Entiendes? Sí, pero yo le daba. Es decir, la gente que me preguntaban a las 3 de la mañana, le respondía. Lo hacían por encargo y todo. Sí, así, sí, ven mañana a las 9. Y ahí es que surge donde un negocio empieza a vender marisco a las 9 de la mañana, donde la gente empieza a desayunarse con eso. Una de las redes sociales más difíciles de trabajar fuera de YouTube es TikTok. ¿Cómo le dio mucha brega también trabajarla o cómo fue? TikTok hay que dedicarle tiempo. Todas las redes sociales. Es otro video diario. Hay que dedicarle tiempo a esas redes sociales. Y ellos se ponen, te dan cariño cuando tú le das cariño, cuando tú le dedicas mucho tiempo. Incluso cuando tú estás en la plataforma dándole para arriba, ellos saben que tú estás ahí adentro. Y cuando tú pasas a la parte del negocio, ¿Ves su beneficio en esa red? sí se ven. Señores, Bueno. yo quisiera seguir hablando porque ustedes no saben también cómo ha sido el detrás de cámara, pero Sí. producción me está haciendo muchas señas y y realmente como que quiero como exprimir esa esponja que tengo delante, pero no puedo. Tendríamos que hacer una segunda parte, claro está, si estamos en la disponibilidad de... Y realmente ha sido muy constructiva la entrevista con el señor Arriaga aquí. Y el asunto fue el inicio. Lo que pasó después de eso, ahí que empieza la peca de Arriaga. Exacto. Ahí que la cosa se pone buena. ¿Qué consejo usted le daría a las personas que quieren quieran hacer un Que emprendimiento? quieren emprender. Bueno, el consejo que tengo para ellos es que empiecen, hagan su proyecto, inicien su proyecto, edúquense en el proyecto y utilicen los capitales. El factor económico es un capital, el factor humano es un capital, el factor intelectual es un capital. Tengan un chin de todo y empiecen su negocio. En el proyecto, en el trayecto. ¿Tiene otros proyectos fuera de las franquicias? Muchísimo, tengo un cuaderno grandísimo porque yo soy multiemprendedor y hice el curso.
y me evaluaron en el curso digitalmente. Yo soy multiemprendedor y el consejo es hacer uno a la vez. Uno a la vez. Pero tengo muchísimos proyectos, ¿sabes? Y lo hago uno a la vez. Qué bueno, ya ustedes saben, uno a la vez. Arriaga, un placer. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias por dejarnos conocer una poquitica parte de su historia que ojalá podamos tener una segunda oportunidad. Gracias por dedicarle este tiempo a Conversando con Cepeda. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, dennos like y compartan Conversando con Cepeda. Y sigan a nuestro amigo Arriaga. La pesca de Arriaga. Síguenos.